El siguiente artículo ha sido tomado de Federalismo 1689 en español y se lee con el permiso del hermano Luis Torrealba. El entendimiento bautista particular del desarrollo de los pactos divinos mediante pasos adicionales por Pascal de Nau. El entendimiento bautista particular del pacto mosaico. Los bautistas particulares vieron el pacto mosaico como la forma elaborada del antiguo pacto ya existente desde Abraham e incluso antes. Thomas Pattian escribe de manera representativa, pero para mí está claro que en sustancia el mismo pacto de obediencia ceremonial que fue dado a Moisés cuando el pueblo salió de Egipto, el mismo fue dado a la generación de Adán. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 24. Según el apóstol, la meta del pacto hecho con la posteridad física de Abraham, es decir, el antiguo pacto o la ley, era conducir a Cristo. Este fin se cumplió por lo menos de tres maneras, de acuerdo con los bautistas particulares del siglo XVII. 1. Preservando tanto el linaje mesiático como el pacto de gracia. 2. Señalando tipológicamente a Cristo. Y 3. Encerrando todo bajo el pecado para que el único medio de obtener la herencia prometida fuera a través de la fe en Cristo. Esta tercera manera de conducir a Cristo correspondía al entendimiento que los bautistas tenían de la naturaleza del antiguo pacto. No la veían como el pacto de gracia, sino como un pacto de obra, es decir, un pacto cuyas bendiciones o maldiciones eran determinadas por la obediencia o la desobediencia de sus miembros. Muchos paidos bautistas consideraban que el pacto mosaico era incondicional. Sin embargo, ciertos paidos bautistas, así como la mayoría de los bautistas particulares, no compartían este punto de vista, ya que veían el antiguo pacto como un pacto de obras, es decir, un pacto condicional. Examinaremos la relación entre el antiguo pacto y el pacto de obras dada a Adán. El pacto de obras establecido en la creación requería la obediencia perfecta del hombre. La bendición de este pacto dependía enteramente de las obras o obediencias de Adán. No proveía misericordia o expiación en caso de desobediencia, sino la muerte. Este no era el caso con el antiguo pacto. Las Escrituras representan este pacto como un pacto de redención. El antiguo pacto estaba basado en un sacerdocio, ver Hebreos capítulo 7, versículo 11. En cierto modo estaba previsto que el pueblo pecara y que subsistiera.
Sin embargo, gracias al sistema levítico de sacrificios, dice John Ball, incluso se basa en el hecho de que el antiguo pacto planeaba el perdón de los pecados, algo que el pacto de obra nunca podría haber hecho, para probar que no era un pacto de obra, sino de gracia. Samuel Peto, quien consideró que el pacto mosaico era condicional, reconoció que no podía ser estrictamente el mismo pacto de obras establecido en la creación. El pacto de obras con el primer Adán, siendo violado, llegó a su fin en cuanto a la parte prometedora. No prometió nada. Después que fue quebrantado, permaneció en vigor, solo en cuanto a su parte conminatoria. Amenazó de muerte a toda la simiente pecaminosa de Adán y no admitió a ningún otro en él que estuviera libre de pecado, ya sea para llevar a cabo su justicia o para establecer la pena. No tuvo nada que ver con una persona inocente después de haber sido quebrantado, ya que nunca más fue renovado con el hombre como era antes. Nada bajo el pacto de obras proveía la reparación del pecado a través de la sustitución de una persona justa. De esta manera, el antiguo pacto era muy diferente del pacto de obras. Sin embargo, bajo el antiguo pacto había un principio permanente al pacto hecho con Adán. Guardad mis decretos y leyes, porque la persona que los obedece vivirá por ellos. Ver Levítico capítulo 18, versículo número 5. ¿Cómo concibieron los bautistas particulares y ciertos paidos bautistas junto con ellos la naturaleza del antiguo pacto si no era el pacto de obras? Mientras que si era un pacto de obras, ¿cuál era la relación entre el pacto de obras dado a Adán y el antiguo pacto hecho a Israel? Benjamin Kitch afirma que hubo entre los dos continuidad, pero no uniformidad. Es verdad que hubo una otra edición o administración de ella, es decir, el pacto de obras dado a Israel, la cual fue un pacto de obras, es decir, haz esto y vivirás. Sin embargo, no fue dado por el Señor para el mismo fin y diseño, como el pacto dado a nuestros primeros padres, a saber, no fue dado para justificarlos, ni para darles vida eterna. Unos años más tarde, Kitch, o Benjamin Kitch, publicó una colección de sermones sobre el pacto de gracia, en los que reiteró que el pacto de obras fue reafirmado por el antiguo pacto, pero con un fin diferente al que tenía en el momento de su proclamación inicial. Aunque es evidente que Dios después repitió más clara y formalmente esta ley de obras al pueblo de Israel, aunque no fue dada en esa administración para vida, como antes fue a Adán, sin embargo, como fue dada, es frecuentemente llamada por Pablo el antiguo pacto y el pacto de obras, la cual requería la perfecta obediencia de todos los que estaban bajo de ella.
Esta especificación constituía una característica esencial del federalismo bautista particular, específicamente que el pacto de obras después de la caída nunca más fue usado por los descendientes de Adán como una ley que pudiera impartir vida. Ver Gálatas capítulo 3, versículo 21. Esto no significa que el pacto de obra ya no tuviera ningún uso, ni que estuviera ausente de los pactos que Dios estableció con su pueblo. Por el contrario, este fue ratificado, pero de una manera nueva, con el propósito específico de llevar a Cristo, mediante el conocimiento del pecado y de la necesidad de un Salvador. Ver Romanos capítulo 3, versículo 21 y Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entonces, según esta concepción, el antiguo pacto no era exactamente el equivalente del pacto de obras, a pesar de que lo ratificó. De acuerdo con el pacto de obras, el antiguo pacto exigía una obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero, contrariamente al pacto de obras, el antiguo pacto se basaba en un sistema de sacrificios para la redención de los pecadores. El pacto de obras, reafirmado en el antiguo pacto, hacía que este sistema de sacrificios fuera absolutamente necesario, puesto que los pecadores transgredían la ley. Sin embargo, los sacrificios del antiguo pacto no podían cumplir efectivamente la justicia de la ley. Por eso, solo tenían un valor tipológico y temporal. Mientras se ofrecían estos sacrificios, recordaban las exigencias de la ley no estaban satisfechas, ya que el pecado aún subsistía, que esta ley pensaba sobre los miembros del antiguo pacto como una maldición. Ver como referencia Hebreo capítulo 10, versículo 1 al 14. Es bajo esta ley que Cristo nació, ver Gálatas capítulo 4:4, y es esta misma ley, por su obediencia, ver Romanos capítulo 5, versículos 19 al 20, que Cristo, por lo tanto, cumplió perfectamente la ley como es revelada en el antiguo pacto. Los términos que Cristo cumplió específicamente fueron aquellos de su pacto de obras, que es el pacto de redención entre el Padre y el Hijo para la redención de los escogidos. Por lo tanto, el antiguo pacto era, para el pueblo de Israel, un pacto tipológico, terrenal y condicional, destinado a conducirlos a Cristo, y no al pacto de las obras como tal. El antiguo pacto, a diferencia del pacto de obras, lo reafirmó, no para que Israel buscara la vida por este medio, sino para que Cristo la cumpliera. Por lo tanto, el antiguo pacto no solo era necesario para conducir a Cristo, sino también era necesario para que entendiéramos lo que Cristo cumpliría y por qué lo cumpliría. Samuel Pector explica este importante punto. De hecho, pienso que un gran propósito de Dios al traer a Israel bajo este pacto del Sinaí fue abrirle paso a Cristo, que había nacido bajo la ley, para que la cumpliera por nosotros. No veo cómo por ninguna dispensación visible que Jesucristo podría haber nacido realmente bajo la ley si este pacto del Sinaí no hubiera sido hecho, porque el pacto de obras con el primer Adán, siendo violado, llegó a su fin
en cuanto a la parte prometedora. No prometía nada después de haber sido quebrantado. Permaneció en vigor solo en cuanto a su parte amenazante. Amenazó con la muerte a toda la simiente pecaminosa de Adán, pero no admitió en él a ningún otro que estuviera libre de pecado, ni para realizar su justicia, ni para responder a la pena. No tuvo nada que ver con una persona inocente, después de quebrantado, pues nunca más fue renovado con el hombre como antes. Por lo tanto, la admisión de una persona inocente como Jesucristo en ella debe ser por algún tipo de repetición o renovación de la misma, aunque con intenciones diferentes a las del principio, a saber, que los culpables no lo cumplan por sí mismos, sino que otro, un fiador, lo haga por ellos. Esta explicación de Peto demuestra cómo él mismo y la mayoría de los bautistas particulares consideraron que el pacto de obra fue ratificado con un objetivo diferente al de su primera promulgación. El pacto de obras no proveyó una sustitución para satisfacer su justicia. Nadie podía obedecer en lugar de Adán, ni sufrir su castigo. Por lo tanto, Dios reafirmó el pacto de obras en otro pacto que permitía que una persona justa se sustituyera a sí misma por los pecadores. No solo el antiguo pacto no estaba en contra de las promesas de Dios, ver Gálatas capítulo 3 versículo 21, sino que fue dado específicamente para el cumplimiento de estas promesas, ver Gálatas capítulo 3 versículo 22 al 24, sin ser en sí mismo un pacto de gracia. El antiguo pacto fue dado por causa del pacto de gracia y con vistas a su cumplimiento. ¿Es esto lo que el apóstol Juan quería subrayar al declarar: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia? Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ver Juan capítulo 1 versículos 16 y 17. La ley dada por Moisés fue una gracia para conducir a la gracia cumplida por Jesucristo.